Bueno, cuéntanos, abuelo, a ver, del apóstol Emiliano que está en los cielos, cuéntanos tu experiencia con él, tu amistad y ese cariño que os unía. Pues nuestro hermano Emiliano fue pues indudablemente al que Dios ama y justifica. Y tiene esta justificación de parte de Dios en todo su trabajo que desarrolló aquí en la tierra. De tal manera que en el tiempo que él estuvo aquí, pues hemos podido aprender muchísimas cosas con él. Una de las cosas que hemos aprendido es la fe tan profunda que este hombre tenía. Y siendo un hombre que a lo mejor no tenía expresiones, pero que tenía un conocimiento muy amplio de las cosas de Dios, recibía revelaciones muy directas de Dios y fue conducido por Dios. Y este hombre, pues vino aquí a España y él comenzó aquí en Castilla-León, no solamente Castilla-León, alcanzó Galicia, alcanzó toda la parte del norte, fue alcanzada por él. Y abrió obra y luchó muchísimo y empezó desde Santander hacia arriba y todo lo que existe prácticamente pues son retoños que han nacido precisamente de ese principio, de ese trabajo que él desarrolló y cómo Dios le justificó. Trabajó con una fe tremenda y Dios, pues, si vale la pena decirle, aplaudió esa fe, porque Dios bendice a los que confían en Él y por la fe trabajan, pues Dios está ahí para justificarle. Como a los principios, ahí se puede ver una derivación de los hechos de los apóstoles, ¿no? Ahí podemos ver cómo nuestro hermano Emiliano, pues, se comportaba, pues, como se comportaban en la iglesia primitiva, con esa fe tan profunda, tan madura. Después, aparte de ser un hombre de energía, enérgico, con un carácter enérgico, pero además era un hombre amoroso y muy sencillo, muy sensible a las cosas del Señor. Y este hermano nuestro trabajó y sin lugar a dudas pues, le hemos reconocido como el título de apóstol porque verdaderamente es un apóstol. Después de levantar obra aquí y haber levantado obreros y dejar España con una estabilidad tremenda, con unos cimientos bien puestos, después de todo esto, él sintió en su corazón dejar España. Cuando ya estaba España en auge, ya estaba creciendo España, obreros, obra en toda España, pues él sintió en su corazón marcharse a Portugal. Y él marchó a Portugal. Y Portugal fue un terreno duro para él, pero era un hombre de fe. Era un terreno como aquí en España al principio, había posesiones a diestra y siniestra. Pero sin embargo luchó contra todo eso. En Portugal Dios hizo tremendos milagros a través de él. Era un hombre de fe, era un apóstol. Y Dios se movía con esas señales que la Biblia dice. Pues le acompañaban totalmente. Y allí fue por tiempo. O sea, estaba allí, luchaba allí, se afincó allí, se fue a vivir allí y estuvo con ellos más. Con ellos y trabajando pues día y noche, porque algunos hermanos fueron a ayudarle, como el hermano Manolo, fue a ayudarle allí. Estuvo también después algunos hermanos de Burgos, también ayudándole, echando un golpe de mano, pero en realidad él cuando venía aquí, no porque tenía también aquí su familia y sus hijos, y algunos hijos, y le preguntábamos, normalmente le preguntábamos, queríamos saber de Portugal, aunque teníamos noticias porque nos notificaba él también, ¿no? A través del Consejo de Dirección de España teníamos conocimiento de cómo trabajaba, la obra que había, o sea, teníamos información. Pero cuando él venía, pues nos agradaba muchísimo y le queríamos pues muchísimo y le teníamos muy en cuenta, ¿no? Y le respetábamos al máximo. Y le preguntábamos, Emiliano, ¿qué hay allí? Se pone, no hay nada porque 5 veces levantó Portugal y 5 veces se le cayó abajo. Pero eso no turbó su fe, ni le quitó la fe, al contrario, le fortaleció en fe. Y él por la fe decía, no hay nada, pero hay mucho. Y hasta que no lo levantó y levantó obreros y dejó una obra maravillosa en Portugal que persiste, está ahí con obreros maravillosos y una obra maravillosa con los mismos fundamentos que en España, él no dio marcha para acá.
Y aquí, estando aquí, pues ya empezó a enfermar, pero enfermo y todo, y con una muleta, y habiendo dado trombosis, y habiendo sido operado del corazón, él seguía hacia adelante, luchando. Y él no dejó de trabajar para el Señor. Él se aposentó después en Santander, ¿verdad? En una casita muy, muy sencilla, muy honesta, ¿verdad? Y desde allí, pues él acudía a las reuniones del Consejo de Dirección, y cuando tenía que corregir algo se levantaba con esa ímpetu defendiendo las cosas que eran de Dios. Porque él no defendía las cosas humanas, Amén. Defendía las cosas divinas. Aleluya. Y nos paraba a veces de esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Y veíamos cómo Dios hablaba a través de él. Qué bien, Padre. Y una de las últimas reuniones que yo pude estar con él, o él estuvo con nosotros, dijo, hermanos, os tengo que decir esto. Y, en fin, nos corrigió en algunas cositas, ¿no? De la obra, no es que estuviéramos haciendo cosas malas, sino simplemente que nos estaba perfeccionando con toda su ignorancia, que creíamos que era, prácticamente aprendió a leer cuando se convirtió. No era un hombre muy ducho en las cosas naturales, pero sin embargo tenía un conocimiento de Dios tremendo. Y este hombre empezó a corregirlo, y una de las cosas que dijo, escuchadme lo que os digo, no sé el tiempo que ya estaré con vosotros. Poco tiempo me queda, tal vez para otro año no esté. Y casi se cumplió así, no sé, fue un año y pico, pero al poco tiempo él partió con el Señor, con una obra maravillosa. Como dice la Biblia, dice, bienaventurados los que mueren en Cristo Jesús, porque sus obras siguen con ellos. El Apocalipsis lo dice. Y es verdad. Sus obras, aunque él está en el cielo, siguen con él, porque aquí su memoria todavía y su recuerdo causa todavía efecto que en los creyentes. Amén. Y podemos ver un hombre que ha sido, pues digámoslo así, como Pablo casi dijo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Era un hombre que vivía por Dios y para Dios. Amén. Y eso ha quedado semilla en todos que hemos conocido y hemos tenido trato tan cercanos a él, y que él, con ese amor, con ese cariño y con ese temperamento de fuerza en Dios, pues a veces nos corregía y nos decía, así no, así, guiados por un hombre que para los humanos no tenía mucho que decir, porque el hombre no tenía una preparación, no sabía leer, escribir mientras podía saber escribir, que firmaba, pero vamos, no tenía una preparación como cualquier persona actualmente, ¿no? Que tiene preparaciones en los calos, pero hoy día él no tenía en ese tiempo, o cuando partió, ninguna, pero sin embargo estaba preparado por Dios, moldeado por Dios. Ajá. Y es verdad que sus obras con ellos siguen, porque todavía sigue su memoria aquí, dándonos detalle como esos héroes de la fe, de los Hechos de los Apóstoles. Así que, desde esta mañana, quiero recordar quién era este hombre de Dios, y la obra poderosa que Dios ha hecho. Y la Biblia dice, al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Amén. Así que muchísimas gracias por permitir Dios enviarnos a este hombre, porque es verdad que la obra es de Dios, pero se utiliza de los hombres. Amén. Y Dios utilizó a este hombre de Dios, nuestro hermano Emiliano, que está en los cielos gozándose y ha terminado su carrera. Y es más, a la hora de partir, él, le digo que le vistieran. A su yerno me parece que estaba ahí algún familiar que le vistiera. Y le dijo, pero tío, no. Y él contestó, dejarme que vienen a buscarme, que ya es la hora. Y dice que cuando estaba vistiendo, dice que él empezó a ver visiones, y una de ellas es, ¿cómo habéis tardado tanto en venir? Yo os estaba esperando. Amén. Y así mismo partió, no de ninguna otra manera. Amén. Y se marchó con el Señor, hizo su obra aquí, pero hay memoria de ese trabajo y de esa obra y de esa impresión de fe. Él siempre decía, no me imitéis a mí, pero sin embargo, de las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que arrastran. Y él siempre estaba luchando por la obra del Señor, con un discernimiento fuera, pues un discernimiento producido por el Espíritu Santo, ¿no? Ese don tan precioso, para discernir no solamente a los demonios, sino el carácter de las personas.